Hola, muy buenas tardes, maestra y compañeras. Mi nombre es María Amparo Ventura Bautista. Soy estudiante de Educación, mención Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Este. En el día de hoy estaré compartiendo con ustedes lo que es la literatura de la Segunda República. Espero y la presente exposición sea de nutrición a su conocimiento y les sirva más adelante. Vemos que la literatura es una manifestación artística basada en el uso de la palabra, el lenguaje, tanto escrito como oral. La misma produce placer y goce estético. Es un punto muy importante que cada estudiante de filosofía y letras lo debe tener muy en cuenta. En cuanto al contexto de la literatura dominicana, vemos que esta conlleva lo que es la historia, la política, la identidad y la cultura. Dentro de este mismo contexto vemos que la literatura dominicana transcurre en un proceso de definición y construcción del pueblo. Esta conlleva lo que es la oralidad, la escritura, la poesía, la épica, la narrativa, el ritmo, el tiempo, entre otros. Vemos que la producción literaria de nuestro país está marcada por los signos de la diversidad, la función de las imágenes de la vida. Por otra parte, desde sus estados diversos, la literatura dominicana se expresa como un vínculo de forma expresiva que nace mediante el impulso propio de la sociocultura. La literatura dominicana, la nuestra, nos va mostrando en su desarrollo de la identidad, la nacionalidad, reflejando así también las contradicciones de los grupos políticos, que es un punto que por lo menos cada escritor lo llegó a desarrollar en sus obras. Bueno, ya entrando más adelante a lo que es el contexto, vemos que en la literatura de la Segunda República, esta da inicio con lo que es el realismo y el naturalismo. Vemos que el realismo y el naturalismo estuvieron influenciados por diversos sucesos que acontecieron antes y a mediados del siglo XIX. Las revoluciones ocurridas durante este siglo en Europa alimentaron la conciencia de la clase de diversos grupos sociales. Vemos que en este entorno se dio lo que fue la lucha de los derechos civiles, que fue un factor que impactó mucho el panorama social. También la política de Francia y del resto de Europa. Esto llevó a favorecer a las clases de alta burguesía y también llegó a favorecer más a lo que fue la clase de alta burguesía, pero no a la clase media, ya sea esta, mejor dicho, la obrera. Por otro lado, surgió lo que fue la revolución industrial, que tuvo como consecuencia un traslado desde el campo a la ciudad, agilizando la comunicación y el desarrollo de los escritos. Se podría decir que esto hizo más fácil que esta literatura evolucionara de una forma más rápida. También se desarrolló lo que fue la alfabetización popular. También jugó un rol muy importante entre estos dos movimientos, ya que la educación fue más sistematizada y ganó más terreno, se podría decir, en el área del analfabetismo. Bueno, asimismo vemos que el realismo fue un movimiento que nació en la segunda mitad del siglo XIX. Buscaba el arte, mostraba la realidad de forma objetiva, utilizando un lenguaje sencillo. Utilizaba una habla muy cotidiana para que pueda ser interpretado. Este movimiento tiene como fin mostrar la realidad tal y como está. En esta se presenta de forma objetiva, observando, documentando y presentando hechos. Bueno, dentro de las características que nos favorece lo que fue el realismo, vemos que estuvo inspirado en el desarrollo de las ciencias y avances técnicos. Estaba opuesto a lo que fue el romanticismo. Intenta retratar la realidad de una forma fiel y objetiva. Sus autores observan y documentan los hechos que se iban aconteciendo. También hay un abandono del estilo figurativo del romanticismo. Adoptaba un lenguaje más coloquial y sencillo, un estilo descriptivo, detallado, donde nos presentaban los lugares, los personajes. También tenía predilección con la prosa y el género de la novela.
Esos son puntos muy importantes que debemos tomar en cuenta. También sus personajes mayormente eran burgueses, el lenguaje coloquial, como ya lo había mencionado, el mundo estaba representado, que el naturalismo, al igual que el realismo, se inspiró en las ciencias naturales, el positivismo social, aunque de forma más profunda, los autores observaban metódicamente la realidad y documentaban sus hallazgos utilizando esta como base para poder así escribir en sus obras. Dentro de las características que tenemos del naturalismo es que este busca la objetividad y rechaza la subjetividad. En la construcción de la obra, el autor intenta reproducir, describir e interpretar al máximo la realidad observada. Esto no quiere decir que va más profundo de lo que es el realismo. Vemos que el autor experimenta con los personajes basándolas en las condiciones físicas y sociales que se encuentren. También el lenguaje utilizado es aún mucho más coloquial que lo que es en el realismo. Presenta una realidad de las experiencias más crudas que se viven dentro de la sociedad, presentando tanto así lo bueno, lo malo, e enfatizando mucho en lo que es la miseria, la clase pobre. Tiene la característica de ser amoral, en el sentido de la realidad se presenta tal cual es, sin realizar un juicio de valor sobre aquello que se escribe, que es lo que hace el naturalismo. Bueno, dentro de las novelas más tradicionales que se enfatizaron en cuanto al entorno de esto, vemos a César Nicolás Benson, Virginia Elena Ortega, Francisco Gregorio Villini, Miguel Villini, Manuel de Peña, Reynoso, entre otros. Bueno, ya más adelante de lo que fue la literatura de la Segunda República, entramos a la parte del romanticismo, de la anexión y la restauración. Vemos que el romanticismo jugó un papel fundamental en la práctica restauradora, y de no haber sido por el interés del mismo género hacia determinados monumentos, estos nunca hubiesen sido conservados. En consecuencia de esto, se ha podido constatar la importancia que el romanticismo jugó para devenir de manera general lo que fue la restauración monumental, sobre todo a nivel europeo. Se ha querido igualmente reivindicar su papel, pocas veces ha sido reconocido. Vemos que dentro de lo que fue el romanticismo de la anexión y la restauración, surgió más abajo lo que fue el indigenismo y el indianismo. La principal diferencia que vemos entre el indigenismo y el indianismo es que el primero, que es el indigenismo, trata de asimilar los pueblos indígenas a la cultura occidental, mientras que el indianismo reivindica e intenta liberar los pueblos indígenas del mandato de los colonizadores. El indigenismo fue un movimiento de choclaje blanco y mestizo, o sea que hubo una unión. Tanto en el indianismo es un movimiento indio, esto es un movimiento revolucionario que no desea asimilarse a nadie y que propone simplemente liberarse. En suma, el indigenismo es la asimilación e integración en la sociedad de la cultura blanca con la cultura mestiza. Por otra parte, el indianismo es una ideología contracolonial que busca la liberación de aquellos pueblos que han vivido una mala experiencia con los colonizadores. Esta corriente fue desarrollada en Bolivia. Bueno, más abajo, con estos temas, vemos que está la literatura costumbrista. Vemos que el costumbrismo literario es un género pictórico y literario que pone especial atención en la representación de las costumbres típicas del país o región. El costumbrismo es una corriente literaria del siglo XIX de carácter romántico que se manifiesta. O sea, ya como más arriba habíamos hablado de lo que es el romanticismo de anexión y restauración, más abajo surge lo que fue el costumbrismo. Y el costumbrismo se avala a un carácter romántico. Vemos que sus cultivadores confluyen entre los aportes del neoclasicismo y también el romanticismo emergente al amor por el típico y por el popular.
El costumbrismo, como viéndolo desde una manera de una escuela literaria autónoma, solo se llegó a manifestar en el Perú, pues en el ámbito continental se dio dentro del movimiento romántico, al igual que España. Su búsqueda se realizaba entonces en los ámbitos sociales de la nueva clase, llamada a ostentar, a crear y a tomar decisiones sobre los criollos españoles americanos en el proceso de la aristocracia. Bueno, por otra parte, vamos a estar indicando las características más significativas del costumbrismo. Bueno, el costumbrismo nos llegó a expresar el amor por lo inmediato, por el ambiente, por las costumbres de la época. Buscaba la identidad, la estructura, tenía un gran afán moralista, pedagógico, que se llegó a manifestar de una manera muy ardua. También la descripción de los usos y costumbres, tanto simplemente en lo anecdótico o en lo burlesco. Bueno, esta corriente literaria criticó mucho lo que fue los vicios sociales de la época y se manifestó tanto en una literatura comprometida en el proceso social. Tuvo un gran auge en lo que fue lo satírico, lo festivo, lo zumbón y lo burlesco. Dentro de los principales autores que se destacaron en la literatura de la Segunda República, vemos a nuestra poetisa nacional Salomé Ureña de Enríquez, José Joaquín Pérez, Manuel Galván, Arturo Pallenero Castro, Josefa Perdomo, entre otros. Como vimos en todo el englobe que acabo de explicar, esta fue una literatura muy ardua, fue una literatura extensa que trató de marcar en sí lo que pasaba en la sociedad del ser humano, los problemas sociales eran expuestos en las obras para dar voz a lo sucedido, para defenderse, para tener libertad y tener expresión. Cada uno de estos escritos nos han dejado un legado que hoy en día estamos disfrutando de esto, estamos argumentando, estamos investigando y sobre todo estamos adquiriendo conocimientos. Para mí ha sido un gran placer compartir con cada